Sí, perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro ver muchas cabezas por ahí. Muchos. Acá. ¿Quieres sentar acá? ¿Cómo te va? Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen que tardé un poquito, porque estaba cargando la presentación. Bueno, buen número de gente, así que me alegro. Yo un poco evangelizo con este tema, así que cuanto más gente, mejor. Hay mucha gente joven que siempre son mis aliados en esto, y los que no somos tan jóvenes, tenemos espíritu joven, así que vamos a hablar un poco de un tema nuevo, un tema que yo digo que pertenece a un paradigma nuevo que está emergiendo y está cambiando la forma de pensar, la escala de valores, y los alimentos orgánicos, para lo que es alimentación, es otra escala de valores y que es preciso conocerlo. Así que bueno, vamos a abordar. Esta es una charla relativamente corta, así que no se piensen que van a salir sabiendo de esto, porque hay mucho para decir, pero por lo menos yo pretendo que ustedes se queden con la semilla y las ganas de seguir aprendiendo. Hoy tienen bastantes canales, hay más información. Nosotros tenemos del Ministerio de Agricultura una página web, www.alimentosargentinos.gov.ar. Si ponen /orgánicos, hay mucha información al respecto. Me van a ver ahí en algunos videos. Yo también, como me presentaron, soy docente de una tecnicatura en la UBA de producción vegetal orgánica, que bueno, cada vez tiene más alumnos, cada vez más gente interesada, cada vez hay más investigación, y nos piden muchas charlas de esta porque en muchos lados del país esto está empezando a tener su repercusión y su interés. Así que bueno, allá vamos. Bueno, antes de empezar hago una pregunta, ya que los tengo a todos más o menos en vista. ¿Quiénes escucharon hablar de alimentos orgánicos alguna vez? Levántenme la mano. Bueno, hay varios. Bien, estamos bien. Por lo menos empezamos con una base. ¿Y quiénes saben de producción orgánica? ¿Quiénes se consideran que saben? Hay una ahí. Bueno, vengan acá entonces. Y yo me bajo. Bueno. ¿Cómo? INTA Pro Huerta. Bueno, muy bien. Ahí hay otros aliados. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo paso acá con esto? Esto. Ahí es. ¿Ahí? No. ¿Para acá? Ajá. ¿Y a dónde apunto? ¿Sí? Ahí está. Bueno, ya que nos amigamos con la tecnología, les cuento dónde estoy yo coordinando el área de producción orgánica. Fíjense todos los jefes que tengo por encima hasta llegar al ministro. Pero bueno, estamos dentro de la Dirección de Agroalimentos a cargo del doctor Pablo Morón, donde entre las muchas tareas que tiene a cargo, lleva adelante lo que son herramientas de diferenciación de alimentos. Y ahí yo nombré las tres principales, dentro de todas las actividades que tiene la dirección, ¿no? Pero estas son las herramientas que se utilizan para promocionar para lo que es diferenciación de alimentos. Y ahí está no solamente lo que es indicación geográfica, denominación de origen, o el sello Alimentos Argentinos, y ahí está la producción orgánica que, como verán, y es la manera que yo me gusta más presentar esta herramienta, es una herramienta de diferenciación de alimentos. Una herramienta para que un alimento se distinga de los demás y que el consumidor no solamente lo identifique, sino que lo pueda valorar y esté dispuesto por ahí a pagar a un sobreprecio X por un alimento que tiene otros atributos que otros no tienen y está dispuesto a consumirlo, a adquirirlo o a comprarlo. Así que bueno, siempre empiezo por el concepto de calidad. Yo creo que ustedes acá, este auditorio ya lo conoce bien, ¿no? Son los requisitos del cliente, son esas características de ese producto o servicio que satisfacen esas necesidades de un determinado cliente. Entonces vamos a ver que si estas necesidades son específicas y tienen que ver con ese consumidor que está en un nuevo paradigma, que quiere consumir alimentos que no dañen el ambiente, que obviamente no dañen a la salud de que los consume, que obviamente tengan algunos conceptos de inclusión social, de arraigo, etcétera, etcétera.
ese es un consumidor donde va a estar buscando alimentos de calidad orgánica. ¿Se entiende? Eso me parece que es un primer punto. Y fíjense que en el mundo de los alimentos tenemos dos grandes grupos, ¿no? En el negocio de los alimentos. Los commodities, que son los productos comunes, y las especialidades, que son los productos especiales, originales, que van a cubrir esas necesidades que seguramente van a ser más de un determinado consumidor, con más requisitos, con más atributos a satisfacer, etcétera, etcétera. No se olviden que esos atributos siempre van a estar los implícitos, como decía el slide anterior, y los explícitos. Los implícitos son los que no se dicen, y porque son obvios, y porque son tan obvios que muchas veces son obligatorios. Estos serían los de inocuidad, los de seguridad del trabajador, etcétera, etcétera. Cada vez más algunos tips de que tienen que ver con el cuidado del ambiente, pero más que nada es seguridad del trabajador y obviamente inocuidad. Y sobre eso se construyen los otros requisitos que satisfacen otras necesidades que podríamos llamar más caprichosas. Cuanto más caprichosas, cuanto más atributos haya, más valor agregado tendrá ese producto. Y obviamente ese consumidor va a estar dispuesto, porque lo valora, a pagar un precio mayor por ese producto. Entonces nos vamos a ir corriendo desde los commodities, desde los comunes, a los especiales. Que uno puede pasar en este agregado de valor o porque avanza en la cadena de valor, ¿no? Desde algo a granel hasta algo más fraccionado, o porque agrega valor por alguna herramienta de diferenciación. Y aquí está una de ellas, que es la producción orgánica. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿cómo se caracteriza cada uno grupo? Esto ya lo saben. Los productos commodities, los comunes, son los productos indiferenciados, masivos, de bajo valor agregado, por lo tanto bajo precio, dirigidos a mercados masivos, con precios fluctuantes y globalizados, donde el negocio pasa por la cantidad. Por eso acá la gran escala es clave, porque si tengo mercados masivos y bajo precio, necesito una gran escala para licuar un montón de costos que pueden llegar a ser ineficientes y después ese negocio no se ve satisfecho. Y en el otro punto están las especialidades, ¿no? Entonces, todo lo contrario. Productos diferenciados, con mucho valor agregado. El negocio pasa por la calidad, es decir, por satisfacer esos requisitos que hay que conocerlos muy bien y hay que ver cómo se satisfacen, ¿no? Y obviamente acá no estamos hablando de mercados masivos, sino de nichos de mercado. Por eso yo estas charlas muchas veces los doy a productores y les digo: aprendan a comercializar, aprendan a vender, no solamente a producir, que también va a ser distinto, porque tengo que ver cómo produzco para lograr esos atributos orgánicos, sino también cómo los vendo, porque no voy a estar dirigido mi mercado a un mercado masivo, sino a un nicho de mercado, que lo voy a tener que encontrar, lo voy a tener que seducir, lo voy a tener que mantener. ¿Se entiende? Y obviamente, cada vez más duro, acá en los especiales están los alimentos orgánicos. Hay otros, no solamente, ¿no? La indicación geográfica, el sello de alimentos argentinos, los alimentos kosher, los alimentos halal, comercio justo, biodinámico. Seguramente muchos de estos los conocen. Estos primeros slides los quiero mostrar para que nos ubiquemos dónde estamos cuando hablamos de alimentos orgánicos. Y en la otra punta, en los commodities, van a estar, en principio, todos aquellos que cumplan esos requisitos obligatorios, básicos y sobre todo inocuidad. Y ahí aparece más que nada lo que es buenas prácticas, las BPA, Global Gap, todo lo que enfoca inocuidad. ¿Se entiende? Esto me parece básico. Y esta pirámide yo la muestro para que vean también que los orgánicos, a mí me gusta decir que están en la punta de la pirámide porque, bueno, van a reunir muchos más requisitos, muchos más controles, van a tener muchos más atributos que por ahí otro tipo de alimentos que podemos llamar convencionales, ¿no? Si en la base de la pirámide colocamos a los productores o a los productos convencionales, que serían aquellos productos que se producen simplemente de la manera más común, que en Argentina, si estamos hablando de vegetales o incluso de animales, estarían los productos que se elaboran o los que se producen con agroquímicos, con fertilizantes, con organismos genéticamente modificados, serían los que se denominan convencionales, ¿no? Los comunes, los que hace la mayoría. Por encima de ellos estarían los que cumplen con esos requisitos básicos de inocuidad, de seguridad del trabajador y algunos temas de cuidado ambiental. Entonces,
Para pasar del rojo al verde, esa línea sería el protocolo, alguna normativa de buenas prácticas. Si estamos hablando de producción primaria, sería de buenas prácticas agrícolas. ¿Se entiende hasta ahí? Y ahí están los productores integrados, ¿no? Que se llaman así porque integran distintas técnicas para, más que nada, controlar algunos problemas, por ejemplo, el manejo integrado de plagas, ¿no? Son los productores que cumplen las buenas prácticas agrícolas, ganaderas, de manufactura, etcétera, etcétera. Obviamente tienen más control, tienen más atributos cumplidos, pero van a ser menores en número. Si a esos requisitos básicos que están cumplidos le sumamos otros atributos que tengan que ver con lo que exige el consumidor de productos orgánicos, vamos a estar en el mundo ya de los productores o elaboradores orgánicos. Ahí ya pasamos del amarillo al verde. Y la línea que divide estos dos colores sería la normativa de producción orgánica, donde va a decir todas las cosas que debo hacer, todas las cosas que no debo hacer para ser considerado como tal. Pero fíjense que hay dos gamas, dos tonos de verde, los verde claro y el verde oscuro. El verde oscuro son los que son orgánicos claramente identificados por el consumidor, donde el consumidor tiene una garantía cierta de que esos requisitos, esos atributos que quiere ver satisfechos, están cumplidos. Entonces ahí es donde aparece el proceso de certificación. Uno podría ser orgánico cumpliendo la norma, pero el consumidor no tiene una clara certeza de que cumple efectivamente esos requisitos, que en definitiva están plasmados en la norma, hasta tanto no se certifique. Entonces vamos a ver que los alimentos orgánicos pueden ser alimentos no certificados, pero cuando quieren entrar en un circuito comercial de mercado, ya sea mercado interno o exportación, sí o sí requieren el requisito de estar certificados. ¿Se entiende hasta ahí? Y respecto a las buenas prácticas, esto lo muestro porque muchas veces se nos ha tildado a los productores, a los consumidores, pero los productores en sí, los productos orgánicos, como productos menos seguros, por lo menos desde el punto de vista microbiológico, porque se considera que bueno, no utilizan fertilizantes químicos, entonces los reemplazan muchas veces con compost o con productos fertilizantes orgánicos, que materia prima de esos son heces de gallina, de cerdo, de vaca, y ahí hay un riesgo de inocuidad importante, ¿no? De coliformes, salmonela, etc. Entonces, lo importante para decir esto es que más allá que la norma, obviamente, habla de todo este tipo de productos que se pueden usar como insumo en desmedro de los químicos, es importante recalcar que la producción orgánica, la normativa de producción orgánica, tiene como requisito básico y fundamental el cumplimiento de las buenas prácticas. Entonces, yo previo a certificar un producto como orgánico, una producción como orgánica, sea lo que sea, me tengo que asegurar que estén cumpliéndose las buenas prácticas. Eso no quiere decir que tenga que certificar las buenas prácticas, pero tengo que tener los riesgos de contaminación microbiológica, química o física controlados para después avanzar sobre la certificación de un producto que va a ser denominado como orgánico. ¿Está claro esto? Es importante. Y bueno, y acá vamos a la definición de orgánico, ¿no? Porque hablamos de orgánico, pero no estamos definiendo qué es. Lo importante es que este es un mercado que viene ya de hace muchos años, que creció fundamentalmente en Europa, nació en Europa, se replicó en Estados Unidos, también y en Japón. Hay, bueno, no viene al caso, pero hay pioneros de la producción orgánica muy conocidos, Rudolf Steiner, Fukuoka, Rodal en Estados Unidos, que han fundado asociaciones, institutos de investigación y obviamente han estructurado y han comenzado a estructurar un mercado que empezó allá por el año 60 a estructurarse, sobre todo en Europa, y hoy que está consolidado en todo el mundo. Y esto que fue primero un protocolo privado, después los países empezaron a reglamentarlo, a incorporarlo a sus leyes, a sus sistemas normativos, y hoy todos los países, prácticamente todos los países del mundo desarrollado y la mayoría de los países en desarrollo, tienen regulado lo que significa un producto orgánico. Y Argentina también lo tiene. Y Argentina fue uno de los primeros países que fue pionero en esto y reguló su normativa en consonancia con la normativa europea, que era el país que principalmente consumía este tipo de alimentos y estaba dispuesto a importarlos de otros países, y Argentina ahí estuvo en un primer lugar adecuando su normativa a la normativa europea. Por eso hoy la normativa europea argentina está homologada con la normativa europea. Y si uno quiere producir orgánico para vender a Europa,
con la certificación argentina entra directamente al mercado europeo sin ningún tipo de recertificación, que otros países no los tienen. Somos pioneros y referentes hoy a nivel mundial. Entonces, ¿qué es un producto orgánico? Todas las normativas en general del mundo es muy parecido a lo que dicen, porque lo que busca es que haya un intercambio global de este tipo de productos sin ningún tipo de obstáculos. Entonces, si ustedes leen o se toman algún día el trabajo de leer las normativas, van a ver que son muy parecidas. Y la producción orgánica está amparada por la ley 25.127, que es del año 99, o sea que ya, si bien es hace poco, es del siglo pasado, donde definió lo que es un producto orgánico. ¿Cómo lo definió? Primero, tomó los nombres que en todo el mundo se usan como sinónimos. Ecológico, biológico, orgánico son sinónimos. Acá está es más conocido, está más establecido la palabra orgánico, pero por ejemplo en Europa, en algunos países de Europa, como Francia, como Portugal, es más biológico. En otras partes, sobre todo en Estados Unidos, es más ecológico, etcétera, etcétera. Pero son los tres sinónimos y sus tres prefijos, eco o bio. Son palabras que no se pueden usar libremente, como por ejemplo la palabra natural o algunas palabras que pierden un poco el sentido y no se sabe bien a qué se refiere. No, acá es muy claro lo que significa orgánico, ecológico, biológico. Y después lo define. Es un sistema de producción sustentable. Fíjense que esta es otra palabra que también fue perdiendo fuerza. Hoy todo el mundo se autodenomina sustentable. Hay una definición de sustentable que tiene que ver con las generaciones futuras, que puedan producir de la misma manera que las generaciones anteriores. Pero la palabra sustentable, uno de los primeros sectores que la ha utilizado es la producción orgánica. Después se fueron todos colgando de esta palabra, como se dice ahora, pero la producción orgánica fue de los primeros que denominó su producción como sustentable en el tiempo, o sea, que no degrade los recursos. Con un uso racional, o sea, racional viene de razón, producir orgánico no es más fácil que producir convencional. Producir convencional es más fácil porque son más recetas. Producir orgánico hay que ver el entorno, hay que ver el contexto, digamos, los recursos que se cuenta, el clima, el suelo, etcétera, 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 y la dinámica propia de esos sistemas que muchas veces responden a cuestiones coyunturales que hay que atender y hay que conocer y hay que experimentar. Es largo y es desafiante y es apasionante. Yo soy un enamorado de esta producción, pero bueno, hay que saberlo, ¿no? Es un manejo racional que no utiliza, y esto es lo más conocido casi todos, si yo le pregunto a ustedes qué es un producto orgánico, seguramente me van a decir, es un producto que no utiliza productos químicos, ni fertilizantes químicos, ni organismos genéticamente modificados, pero no es solamente eso. Eso está prohibido, pero en realidad lo que funda la producción orgánica es el manejo del suelo y el manejo de la biodiversidad. Yo con un suelo fértil, rico, vivo, con materia orgánica y con biodiversidad, con diversidad, pluralidad de vida, no voy a necesitar agroquímicos. Entonces, esos dos son los pilares. El fundamento de un producto orgánico es que en las fincas, en las chacras, en los establecimientos que se produce, se potencia la fertilidad del suelo, química, física y biológica, y se potencia la biodiversidad. No los quiero marear porque yo me copo con esto y me voy por las ramas, pero quiero focalizar que el corazón del orgánico no es que no tenga químicos, sino es cómo se produce, que se produce con la naturaleza a nuestro favor. Y manejar la naturaleza no es tan fácil. Hay que conocerla. Y además, lo que dice lo último, ¿no? Para garantizar esto y para que el consumidor quede tranquilo, tenga la satisfacción que esos requisitos y todo esto que quiere consumir y por el cual está dispuesto a pagar más, realmente lo tenga, hay que tener un sistema de identificación y de trazabilidad que lo garantice. Para el otro lado. Si lo tenemos que resumir, con estos 5 principios, como lo dedo de las manos, nos vamos a acordar lo que es una producción orgánica. Lo voy a decir rápido, pero uno de ellos es el que dice que mantiene mejor la fertilidad del suelo. Si ustedes se toman el trabajo y se quieren dormir rápido de leer la normativa, van a ver que habla mucho sobre el tema de la fertilidad del suelo. Hacer rotaciones, cuidar el suelo, cubrir el suelo, evitar que se erosione, fertilizarlo con productos que aumenten el nivel de materia orgánica, hacer análisis de suelo para que esa materia orgánica suba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la fertilidad y el aumento de esa fertilidad físico-química del suelo. El segundo, lo que ya les dije, la biodiversidad. ¿Cómo tengo producción orgánica? Si yo provengo de fincas, de establecimientos,
que tengan biodiversidad, que no sean monocultivos. No se me aburra la gente, le veo a algunos bostezar. Bueno, rotaciones, asociaciones de cultivos, cortinas forestales, las malezas son buenesas para nosotros, van a tener un nivel que van a tener más beneficios que perjuicios. Lo más conocido, el tercer principio, no usa productos de síntesis química, ni OGM. Si lo pensamos de la producción secundaria, que quizás es lo que a ustedes más les interese, de la elaboración, este es un punto importante para los que elaboran, porque obviamente los que elaboran ni biodiversidad ni fertilidad van a tener en cuenta, porque eso va a venir de la materia prima, que va a tener que ser orgánica, certificada con su certificado que lo pruebe. Pero cuando entre a las plantas de proceso, voy a tener que controlar sobre todo que la identidad de esa partida no se pierda. ¿Para qué? Para que no se me mezcle en una contaminación cruzada con productos prohibidos de síntesis que no se pueden usar, ni con productos convencionales que no sean orgánicos, que se mezclen. Entonces ahí va a tener que tener en cuenta los productos de limpieza que se usen en la planta, los productos de control de plagas que se usen, no se van a poder usar rodenticidas químicos, van a tener que ser controles basados en un manejo integrado de plagas sin la parte química, o sea, limpieza, orden, control biológico, control mecánico, pero no químico. Y químico hay algunos productos que se pueden usar y no. Y después el procesamiento propiamente dicho, lo mismo, tengo que mantener la integridad. No voy a poder utilizar ingredientes que no sean orgánicos, no voy a poder usar aditivos ni ayudas de proceso que no sean permitidos. En general, los productos de síntesis química, acidulantes, conservantes, colorantes, saborizantes, sí, de síntesis están prohibidos. Puedo utilizarlos, pero si son de origen natural, como un ácido cítrico, jugo de limón, etcétera, etcétera. Por último, un tema importante que ya habló también en el tema anterior, ¿no? La trazabilidad. Los productos orgánicos sí o sí tienen que tener trazabilidad. Tengo que poder reconstruir la historia de ese producto. Desde la finca hasta la góndola, desde la góndola hasta la finca. Entonces, lo que necesito acá es tener registros y tener documentos. No solamente tenerlos, sino tenerlos disponibles, que sean coherentes, que sean completos y que soporten sólidamente cualquier auditoría que lo va a hacer la certificadora. Esto es básicamente para que la certificadora pueda comprobar que entre una inspección y otra se haya cumplido las normas, los requisitos que exige la norma. Y por último, el bienestar animal. Esto es más para producción animal. En producción ganadera orgánica está prohibido el feedlot. Está prohibidas las gallinas toda su vida encerradas en una jaula poniendo huevos. Está prohibido los pollos parrilleros encerrados en pequeñas dimensiones. Está prohibido el maltrato con picanas, más allá que las buenas prácticas ganaderas tampoco lo permiten. Pero está muy puesto el foco en el manejo del animal, en la conducta del animal y en la dieta del animal, lo más parecido a su conducta natural. Entonces necesitan pastorear, la vaca que tiene rumen necesita comer pasto y no granos, y necesita estar libre y caminando. ¿Se entiende? Eso sería bienestar animal. Y todo esto está resumido en la norma con unas cuantas cosas prohibidas, cosas permitidas, cosas toleradas, cosas con determinados límites y restricciones, etcétera, etcétera. Bueno, también para avanzar en esto es importante decir que todo el proceso se certifica, ¿no? Como esto exige un control, no solamente yo me baso en el control de la producción primaria, que quizás es un control crítico, sino también en todas las etapas. Lo que viene después, todo se certifica. La producción primaria, la elaboración y la comercialización. Yo puedo ser un frigorífico, una bodega, una pulpera. Tengo que tener obviamente un certificado de mi materia prima orgánica, pero yo mismo como planta de procesamiento tengo que estar controlado y auditado. Hasta llegar al mercado de exportación o de mercado interno, o lo puedo vender como el mercado no orgánico, pero no sería lo ideal. Este trabajo lo hacen las certificadoras, son certificadoras habilitadas por SENASA, certificadoras todas de capital nacional, así fue estipulado cuando se armó la norma, y está todo controlado por el SENASA, que es el organismo de fiscalización oficial de control. Así que por detrás de todo esto, la garantía final lo da SENASA, que además, como yo les contaba, como está la normativa orgánica homologada con la normativa de Unión Europea y además se logró la homologación
con Japón, entonces también los organismos europeos y japoneses también auditan y controlan indirectamente a los productores a través de las certificadoras que están habilitadas para estos protocolos y obviamente a través de SENASA. O sea que es un control estricto que hay. Argentina es uno de los países mejor controlados en producción orgánica. Bueno, y este es un poco un pantallazo de lo que es hoy el mundo en números, algunas cifras de lo que son alimentos orgánicos, para que ustedes se lleven por lo menos una idea, ¿no? Hay 170 países con datos de producción orgánica certificada. Como esto está certificado y hay sistemas de control oficiales por detrás, hay estadísticas muy fieles de lo que sucede y ustedes las pueden fácilmente consultar. Y Argentina también a través de SENASA, estos datos son muy fáciles y muy fidedignos para consultarlos. Hay 82 países y esto va en aumento con normativa oficial, con regulación oficial. Hay 43 millones de hectáreas certificadas en todo el mundo, 2 millones de productores orgánicos. Es un negocio que, bueno, parece que maneja mucha plata, porque realmente es mucha plata esto, pero bueno, en comparación con el mercado mundial de los alimentos, sigue siendo poco. Pero lo interesante es que va en aumento, tiene una tasa de aumento, una dinámica bastante, muy superior a lo que es el aumento en otros tipos de alimentos o de alimentos en general. Sobre todo en Estados Unidos, donde la tasa está alrededor de un 13, un 12, e incluso ha llegado en algunos años a un 15 o un 20%. En Europa está un poco más, no más frenado, sino es menor porque Europa ya creció y ya estructuró bien su mercado. El diferencial de precios ronda entre un 20 y un 30%, ¿no? En Europa, ese mercado, que son mercados más maduros, son los sobreprecios que se pagan. Acá en Argentina, como hay una demanda altamente insatisfecha, sobre todo en las ciudades como la nuestra o en el barrio donde vivo yo, en Palermo, hay valores de sobreprecio mucho mayores. Pero bueno, esto con el tiempo, en la medida que aumente la oferta, esto va a ir disminuyendo. Pero sí, siempre se va a ir posicionando en un 20 o un 30%. Uno puede decir, pero ¿por qué son más caros? Y yo siempre digo, son más caros porque tienen más valor. Un producto es barato o es caro de acuerdo a la valoración que uno le dé. Pero estos son productos de más valor porque tienen más requisitos cumplidos, porque cuidan el ambiente, porque yo digo que pagan los costos ambientales. Está una larga discusión, pero es importante para que ustedes se vayan con esa duda. Me gusta que se vayan con alguna duda. Bueno, esto ya, para el otro lado. A nivel nacional, Argentina está muy bien posicionada en cuanto a superficie. Es el segundo país a nivel mundial con superficie orgánica certificada. Venimos después de Australia y esto es un poco engañosa porque acá, como todo, hay una amplia gama de productos que se certifican. También se certifica la producción ovina para hacer lana orgánica y aquí entran grandes productores con grandes extensiones en la Patagonia. Gran parte de la Patagonia está certificada orgánica para hacer lana orgánica. Que eso también tuvo un valor más allá de esta diferenciación que se logró, porque en muchos de esos campos que muchas veces se volaban o había un sobrepastoreo, yo me voy por el ramo agronómica y después me arrepiento. Para certificar orgánico hace falta un análisis de impacto ambiental de la base forrajera y eso es importante para nuestra meseta patagónica. Y esto con producción orgánica se ve cuidado. Hay 1.217 establecimientos certificados, no es un número realmente grande, la verdad que podría ser mucho más. Pero bueno, se viene consolidando tanto en el mercado interno como en la exportación. Básicamente de ese grueso de las 169.000, 170.000 toneladas que se exportan, el grueso va a países como Europa y a Estados Unidos, que son los países que tienen más estructurado y más dinámico su mercado. Pero lo bueno de todo esto es que el mercado interno desde el 2010 ha despertado, por eso ustedes muchos levantaron la mano, porque si esto lo preguntaba hace 5 años, seguramente hubieran sido poquitos los que levanten la mano. Hoy ya está más conocido, sobre todo en las ciudades grandes, y hay producto orgánico y seguramente han consumido algún producto orgánico. Esto es porque el mercado interno ya empezó a diferenciarlo, ya el consumidor empezó a identificarlo. Entonces, esto también es una oportunidad para los productores de Argentina, que ese mercado interno se venga duplicando año a año. Y así está sucediendo. Lo que pasa es que la exportación también viene aumentando porque la demanda externa
también va aumentando. Entonces, yo no creo que cambie mucho ese porcentaje que se vende al mercado interno respecto al que se exporta. Es una demanda externa insatisfecha y además en contraestación. Porque cuando los grandes mercados consumidores de Europa y Estados Unidos, y ahora también China, India, incluso Brasil, pero la mayoría están en el hemisferio norte, entonces cuando allá es invierno, acá es verano y tenemos disponibilidad de productos para exportar, eso también es una ventaja comparativa de Argentina frente a otros países. Bueno, ya estamos terminando, espero no los haya aburrido. Lo que es importante decir es que si uno quiere empezar a pensar en este tipo de diferenciación con productos orgánicos, sea un productor primario, sea un elaborador, sea un comercializador, lo primero que tiene que pensar es a dónde lo voy a vender. Si lo voy a vender al mercado externo, si lo voy a exportar, y si lo voy a exportar, ¿a dónde lo voy a exportar? Si lo voy a exportar a Europa, a Estados Unidos, o a los dos, a Japón, o un amplio abanico de destinos. Y esto yo lo pongo porque si yo vendo al mercado interno, o vendo a Japón, o vendo a la Unión Europea, o incluso a Suiza, yo tengo que certificar con la normativa argentina. Porque la normativa argentina me abre esas puertas a esos otros destinos. Pero si quiero certificar y vender ese producto como tal a Estados Unidos, ahí no entra la normativa argentina. No hay equivalencia todavía entre la normativa argentina y la normativa americana. Entonces ahí tengo que certificar con una norma muy parecida, pero que va a ser diferente y no va a participar SENASA. Ahí directamente está involucrado USDA. Lo que tiene de bueno esto es que el USDA ha acreditado las mismas certificadoras argentinas que vienen certificando para el mercado interno y para Europa. Entonces no tienen que venir gente de afuera con costos externos a certificar acá en producciones argentinas, sino que las mismas certificadoras argentinas están habilitadas para certificar también la normativa americana. Bueno, un poco también para que se lleven una referencia de lo que es a nivel país. Ese gráfico de superficie es para que vean que, bueno, en superficie la mayoría está en la Patagonia porque les contaba de los productores ovinos, pero si sacamos la producción ovina, vamos a ver que está muy distribuida la producción vegetal en todas las regiones de Argentina, ¿no? En cuanto a productores, hay muchos en Misiones, con productores pequeños de caña de azúcar, en la zona NOA, en Cuyo, con productores vitivinícolas, de hortalizas, en la región pampeana, con cultivos extensivos, en el Valle de Río Negro o en el Bolsón, con productos de berries, pera, manzana. Pero fíjense que si vemos la participación de la producción orgánica hoy respecto a la enorme producción de Argentina, de todos los productos que tiene, vemos que nunca supera el 10%. El que más se acerca es la producción de pera orgánica, que llega apenas casi un 7%. Esto da cuenta de que todavía nos falta un gran camino, que hay una enorme potencialidad por desarrollar, pero bueno, que sepamos que todavía esto es incipiente, más allá que muchos exportadores, muchos productores ya tienen una trayectoria de producción muy importante. Lo mismo con ovinos y miel. La pera es así porque somos los primeros exportadores mundiales de pera. La pera orgánica, ¿no? La pera orgánica en el mundo, Argentina es muy conocida, es muy, muy conocida. Bueno, y esto es lo que les dije, ¿no? Lo que se vende al mercado externo, que es el 99% de lo que se produce, y lo que se vende al mercado interno, que son volúmenes mucho más pequeños, pero lo que tiene interesante el mercado interno, además que crece y que permite que otros productores con otro rango puedan ingresar en este mercado también, ¿no? Y además que son productos más industrializados, con más valor agregado, porque son productos finales para el exportador, que es lo que se compran en las dietéticas o en los almacenes o en los supermercados. Esto es lo que les contaba, el 52% se exporta a Estados Unidos, el 29% a la Unión Europea y así. Fíjense cómo viene creciendo la exportación de productos orgánicos a través del tiempo, siempre es creciente. Los verdes, producción vegetal, que es el grueso, cereales, oleaginosas, frutas, azúcar, vinos, y el rojo es producción ganadera, que bueno, es carne, lana y miel. En Argentina
debido a la gran diversidad, las economías regionales que hay, los suelos diferentes, etc., hoy todo lo que puede exigir un consumidor de productos orgánicos, hoy Argentina básicamente lo tiene. Entonces ahí pueden leer ustedes todo lo que se produce, desde producción en primaria hasta productos elaborados, como aceites, como vinos, como azúcar. Pero bueno, repito, la potencialidad que tiene es muy grande y gracias a Dios estamos en un camino que bueno, hay que seguir recorriendo y hay que seguir apoyando. Para terminar, quería mostrarle hoy cómo se diferencian los productos orgánicos en góndola, con el rotulado de productos que no lo son, porque bueno, esto puede generar confusión. Entonces, más allá, y es importante y nunca hay que dejar de recalcarlo, que los productos orgánicos siempre cumplen antes las buenas prácticas y los requisitos obligatorios de lo que el país exija. Entonces, en el rotulado también sucede eso, o sea, antes de ver las exigencias de rotulado específicas de la producción orgánica, tengo que cumplir los requisitos obligatorios de rotulado, ¿no? Obviamente yo no puedo vender un producto como orgánico si no tengo una habilitación de planta, si no tengo un LRN, si no está bien rotulado con todo lo que exige hoy el rotulado, ¿no? Entonces, cuando eso está cumplido, ahí están los requisitos específicos para identificar un producto orgánico a través de su rótulo. ¿Cuáles son? Una serie de leyendas. Producto orgánico producto de la agricultura orgánica si es un producto vegetal, una conserva, una mermelada, un vino. O producto ecológico de origen animal, si es, por ejemplo, una miel o un paté. ¿Tiene que tener número de lote? Bueno, hoy número de lote es obligatorio para todos, pero la producción orgánica fue la primera que exigía el número de lote cuando todavía no era una exigencia obligatoria para cualquier tipo de alimento. ¿Por qué? Porque tiene trazabilidad. Ese número de lote no es un número de partida solamente, es un número que me tiene que llevar después con los registros a poder reconstruir esa historia completa del proceso productivo, en la etapa primaria, en la etapa secundaria y en la comercialización. Tiene que tener obviamente el logo de la certificadora, que es uno de esos 4 que están ahí. Y recientemente se incorporó un requisito obligatorio más, que es el logo orgánico Argentina, que es el que ven ahí de las 2 hojitas. Este es un logo que se creó por resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca el 31 de diciembre del 2012, el último día del 2012, y que se hizo efectivo a mediados por una prórroga del 2013. Hoy es obligatorio. El que quiere rotular como orgánico, ecológico, biológico, eco o bio, tiene que colocar ese logo, ese ISO-logo, sea para el mercado interno, sea para el mercado externo. ¿Esto por qué se hizo? Tuvo una causa o unas causas. ¿Cuáles fueron? Primero, que el consumidor no identificaba bien un producto orgánico. Entonces, veía los logos de la certificadora y se confundía porque eran 4 certificadoras distintas, pueden ser más certificadoras el día de mañana, porque a veces las certificadoras también certifican otros protocolos de calidad y a veces utilizan logos parecidos. Y entonces necesitábamos una herramienta que los consumidores lo identifiquen rápido. Por eso se creó el logo orgánico argentino. Es un logo paraguas para que el consumidor, sea la certificación que elija, lo tenga. El día de mañana, si hay otra certificadora o otro sistema de certificación, hoy está todo a través de SENASA, pero con certificadoras privadas, pero podría ser otro el sistema, también llevaría el logo de Orgánico Argentina. Y además nos permite posicionarnos fuera de Argentina a los productos orgánicos porque son reconocidos todavía la Argentina como un país natural. Entonces esto viene a bien también reforzarlo con un logo que diferencie los productos orgánicos de Argentina. Y todos los países en general también han desarrollado su logo de Orgánico Brasil, de Orgánico Unión Europea, de Orgánico Estados Unidos, de Orgánico Japón. Bueno, nosotros también tenemos hoy nuestro logo. Acá hay algunos ejemplos, simplemente para que vean esos requisitos, ¿no? Arroz, a ver si tengo acá. Bueno, no sé si se ve. No sé si ven el enlace, el logo de la certificadora, producto de la agricultura orgánica. Y el logo Orgánico Argentina, ¿no? El número de lote. Salsa de soja. Fíjense que todos llegan los logos de las certificadoras y todos los otros requisitos que les nombré. Aceite de girasol. Este es un producto, una mermelada de kiwi.
una yerba mate. Productos más industrializados también, como jugos de arándanos, jugos de frutas en general, miel. Este no tiene el logo de Orgánico Argentino porque es un rótulo viejo. Pero yo lo quise mostrar para que vean que hay una amplia gama de productos que hoy el mercado interno está ofreciendo. Algunos más básicos, como las frutas, las verduras, y otros más elaborados, con más valor agregado, que pueden ser este tipo de productos, ¿no? Caramelos de miel. Bueno, esta es mi corta presentación. Espero que se hayan quedado con muchas dudas, muchas preguntas, para que después busquen esas dudas, esas preguntas. Y ahí está el equipo que yo estoy coordinando del Ministerio de Agricultura, que está entroncado en la Dirección de Agroalimentos que dirige el doctor Pablo Morón. Así que muchas gracias. Tenemos tiempo por una pregunta, así que es tuya. Espera, te pasan el micrófono. ¿Cuáles son las características de calidad en las cuales un alimento orgánico supera un alimento convencional? Características sean organolépticas. Es una pregunta sola, pero es una pregunta larga y está buena la pregunta. En realidad los requisitos de calidad son varios, son los que... Son muy subjetivos al consumidor en algunos casos. Otros no son apreciables. Bueno, por eso. Si vos querés un alimento que te garantice que el sistema que lo produce no contamina el suelo, no contamina las napas, tiene biodiversidad, cuida el suelo, etcétera, etcétera, eso es un atributo de calidad. Ahora, si vos te referís, por ejemplo, a propiedades nutricionales específicas. Nutricionales y no nutricionales. Y no nutricionales, bueno. Una característica que está garantizada es que no tienen restos de pesticidas, por ejemplo. Sí. O sea, ni siquiera están por debajo del límite máximo de residuos. Bien. Directamente no tienen. Esa es una característica. Después, otras características. Ahora se están haciendo muchos análisis y están midiendo a ver qué diferencia tiene con alimentos convencionales, ¿no? Y los resultados que se están arrojando, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es que tienen menor contenido de nitratos, sobre todo en algunos productos para algunos consumidores que pueden estar en desventaja, como los niños, los lactantes, los inmunodeprimidos, los ancianos. Es bueno que tengan menores niveles de nitratos. Y después se está midiendo la capacidad antioxidante, los resultados que están arrojando las investigaciones que tienen hasta un 40% más de antioxidantes, con todos sus distintos componentes, ¿no? Los flavonoides, la vitamina C, la vitamina E, los betocarotenos, el licopeno. Bueno, es muy variable y es variable según el tipo de producto. No es lo mismo tomate que una berenjena o con una carne. Con la carne y la leche están dando diferencias en los ácidos grasos, en el nivel de los ácidos grasos poliinsaturados, que son más saludables. También en la leche, el tenor proteico, el nivel de aminoácidos esenciales también está dando diferencias significativas. O sea que es interesante. Lo que pasa es que el consumidor, yo soy un consumidor de productos orgánicos. Características organolépticas, algo que sea eso es más difícil de probar. Algo que aprecie al consumidor, algo que sea... ¿Más tangible? Sí, más tangible de apreciar. O sea, yo elijo el alimento orgánico por tal motivo, no por todos los fundamentos. Y yo te puedo contar mi caso. Yo lo elijo no tanto por lo que me aporte a mi salud. Yo no quiero consumir productos OGM ni de síntesis química, más allá que, bueno, que haya alimentos seguros con estándares que se consideran seguros, pero me importa también cómo se producen, ¿no? Yo soy agrónomo y sé cómo se producen, entonces quiero algo que no dañe el ambiente. Bien. Para mí es una característica. Después todo lo demás, bueno, después seguimos hablando. Me gusta que esté motivado el hombre. Bueno, gracias. Bien, muchísimas gracias.